Madre mía, la que ha liado. What happened, man? Dads can't park there, bud. Do you need help? I can take you. No, they're coming right now. Yeah? I just called them. Yeah, somebody had a sat for them. And you are okay? Yeah, I'm all right, buddy. Thank you for stopping. I appreciate that. Do you need something like food, water? No, it's all good, man. No? We're good. No worries, buddy. I appreciate you stopping, though. That's awesome. Thank you very much. Where you come from? Kamloops. From here? Yeah, it's like 20 hours away. There was some ice or? No, deer jumps over, so I swear to hit that pothole and sucked into the ditch and then launched and flipped over. Swerved just a little bit, then obviously went a little too far. And If you need something, I'm here to help. yeah, I appreciate it, man. No, I'm all good. It happened like 3 hours ago, to be honest. It's all good. I'm just waiting for them to come with the truck to load my shit. And Nice then. Good luck, man. yeah, you too, buddy. You say you stopping, that's awesome. I would love others to do the same with me. And they normally do. Chao. La que ha liado aquí el compadre. Yo creo que iba un poco colocado el muchacho. Es que es un sitio muy malo para que te pase algo así. Porque es que estamos lejos de todo. Del hospital, del mecánico, de la grúa. Que te pase algo así aquí es algo que no le recomiendo a nadie. Mira cómo son los sitios aquí para echar gasolina, ¿eh? Bastante destartalado. ¿Y aquí esto cómo funciona? ¿Con quién hay que hablar? Yo creo que esto está hasta roto, tío. Bueno, el siguiente sitio está a 20 kilómetros. Llegar, llego. Si la siguiente gasolinera está abierta, llegas a Dislike. Si está cerrada, a Dislike. Aquí creo que sí hay. Uf, menos mal, creo que estaba a punto de quedarme tirado. 87 octanos. Gotta be a little chilly. Yeah, it's a bit cold, but I'm prepared. Yeah. Hello. Can you move the car a little bit? Grandma's still inside. Ah, okay. I'll be done here in a minute. Ah, okay. Thank you. Okay. Where are you from? Spain. Spain. Yeah. Awesome. How you loving this place? I'm loving it, man. It's magical. Hit any snow yet? Not on me, but I'm seeing it on the mountains. We had flurries here the other morning, and in the past south here there was snow 2 days ago. You didn't find ice on the road, right? Oh, in the morning, yeah. Oh, yeah? Yeah, it was -3 this morning. Okay, I need to be careful with that. Yeah, how far are you going? Anchorage. You're going all the way to Anchorage. Brave at this time of year. I ride too, but not this time of year. Dice el muchacho que él también rueda en moto, pero que no en esta parte del año, es que no tiene ningún sentido. It's nonsense. Pero en realidad sí. Estoy disfrutando las montañas nevadas y hoy me ha hecho un día de escándalo. Vamos a echar aquí gasolina, que más nos vale ir bien abastecidos. La verdad, no me he cruzado con ni un motero. No he visto a nadie en moto aquí. Dice, seleccione el grado de la gasolina, pero si solo hay 87, fíjate. Vámonos, vámonos. Ahora le pondremos un poquito de nuestro líquido secreto, que está funcionando bastante bien. Estos son como pociones de motocicleta. Muchas gracias. Va a ser una gasolina terrible, está cara, ¿eh? Vámonos. De película, muchachos, de película. Pero ¿qué más le puedo pedir a la vida? Tengo salud, la moto me funciona, estoy llegando al final de mi viaje y tengo este atardecer. ¡Bendiciones, bendiciones! ¡Muchas bendiciones! Estoy a 10 minutos de llegar a mi destino de hoy, que es Dislike, donde espero encontrar alojamiento, porque hacen ahora mismo 3 graditos. Parece que hay algo de vida aquí. Tampoco mucha, ¿eh? O sea, este sitio me va a quedar. Northway Motoring. Parece que voy a conseguir algo de comida. ¡Qué frío! Ya, chaval, me estoy congelando. Esta noche va a ser menos de 0 grados, seguro. Y aunque no nos equivocamos, igual había que salir a comer. Y por suerte encontré este lugar de comida rápida que aún seguía abierto. Pero no solo encontré comida. Esta hamburguesa venía con una historia, como si el destino también tuviera hambre. Él es Fred,
y nos va a guiar a ella. Sometimes the government doesn't go by the rules of the native land. They want to take out our rights. They can't remember that who was here first. Instead of destroying it, why not preserve it for the future of our kids? You know what I mean? Because it's their kids and their kids and their... It's common sense. Yeah, but I find out that a lot of people don't use a lot of common sense, right? Y para quienes osan usar el menos común de los sentidos, a veces el costo es muy alto. What happened to your mother when she was trying to defend the land? Oh, she got arrested Why? for fighting for the rights of trying to save the land. Ha venido Fred y me ha dicho, busca en Google lo que mi madre hizo. Vas a encontrar las barricadas que montó, los caminos que bloqueó y todas las cosas que hizo para proteger la tierra. It's where natural salmon go to spawn and stuff. So they're trying to mine it and everything up in there, take out coal and stuff like that. They all ended up in jail just for trying to save their land because they want the coal, right? So my mom was there. Gracias, Lilian, por cuidar con tu cuerpo la tierra que hoy atravesamos, por recordarnos que no la heredamos de nuestros padres, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Les recomiendo que vean el documental Jinta para entender bien por qué los pueblos originarios, incluso en Canadá, tienen que defenderse. Hamburguesa de bisón, envuelta en lechuga porque ya no puedo comer mucho pan ni cosas con gluten. O eso pensaba en mi viaje con dolor de panza. Mira esto, muchacho. Mira esto. Pero era la lactosa mi verdadera enemiga, aunque hay una que por sus misterios tolero. La Vía Láctea, donde danzan auroras boreales, leche del cielo, bucaque de estrellas, supernovas y negros agujeros. Y para rematar la faena me han dicho que esta noche van a haber unas auroras boreales espectaculares. Yo espero no dormirme antes y aguantar, porque hace mucho frío. Me encantaría deciros que atestigué la aurora, pero Yo no veo nada. Y hace un frío. Que me he puesto la alarma y todo para venir a ver las luces estas verdes del cielo. Y me había bajado una aplicación, mapa de aurora. Uy, tío, casi. Mira, justo donde yo estoy, no hay. El pronóstico dice que 8%. O sea, de que hay un 92% de posibilidades de que no la vea. Me vuelvo a la cama a dormir. He llegado a otro punto de abastecimiento en el camino, pero mirad, esta es la razón por la que siempre hay que echar cuando pueda. Porque algunas gasolineras no están en servicio. Queremos llegar a la siguiente. Se llama Good Hope, la buena esperanza. Buena esperanza hay que tener para pensar que uno llega. Es que dependiendo de la velocidad a la que vayas, para los que tenéis depósitos de 16 litros, 17, 18, si vais a 140, algunos de los tramos no se hacen. Hoy estoy yendo más tranquilito, primero porque creo que me puedo encontrar hielo, y segundo porque no me quiero quedar sin gasolina, que a las malas seguro que alguien se para y te regala un poco, pero la idea es no tener que recurrir a eso otra vez. Sigo sin ver a los osos, pero cada vez veo más nieve en las montañas. Este es el precioso lago de la Buena Esperanza. Mira lo que son los pueblos aquí en esta parte del mundo. 4 cosas y poco más. Acabo de ver una iglesia. ¿Y dónde estará la gasolinera, tío? Aquí tiene pinta. La tienda está cerrada. Esto parece que no es para mí. No hay gasolina, tío. Esto no tiene para pagar con tarjeta. Se pagaría ahí dentro
y ahí dentro está cerrado. Me quedan 100 kilómetros para llegar, pero no tengo ni idea de cuánta gasolina me queda en el tanque. Lo que sí sé es que tengo 4,5 litros aproximadamente en los dos botes, sin agua esta vez, espero. Y según la moto me queda para 250 kilómetros, que es mentira. No, voy a hacer aquí el intento, pero que ya sé yo lo que va a pasar. Que va, tío. No creo que sea abriendo aquí la llave, ¿no? De lo que sí hay es de los coches eléctricos. Hay que pasarse a lo eléctrico. ¿Qué le vamos a hacer si mi moto funciona con gasolina todavía? Pues bueno, esperemos no quedarnos tirados. Por lo menos voy a hacer un dron para que veáis el lago de la Buena Esperanza. Otra cosa muy importante de la ruta hacia Alaska: el tiempo puede cambiar en cualquier momento. En lo que he estado grabando con el dron, es decir, 10 minutos, de repente se ha cerrado, no se ve nada y tiene pinta de que va a caer una tormenta. Así que démonos prisa. Hemos dejado atrás la tormenta, pero hemos entrado en la devastación por los incendios de verano. No sé exactamente cuándo ardió esta parte, es gigantesco el territorio que está arrasado por las llamas. Y el otro día Javi me habló de un término que me hizo algo de gracia: los incendios zombies. Resulta que cuando hay un fuego y luego llega el invierno, muy lentamente puede ser que ese incendio siga produciéndose por debajo de la tierra, aunque por encima de ella aparentemente esté extinguido. Cuando llega la siguiente primavera, ese fuego resurge de la tierra y se reproduce. O sea, está durante meses, nunca mejor dicho, a fuego lento, subterráneamente ardiendo, y en cuanto la temperatura lo permite, ¡pum!, sale de nuevo para afuera y continúa arrasando. A lo mejor en unos cientos de años esto resurge. Pues dicen que el origen del petróleo está en un montón de incendios y un montón de bichos que vivieron y murieron. A lo mejor esto acaba formando parte del petróleo del futuro, que ojalá no sea necesario utilizarlo. Viendo lo desolado de esta parte de British Columbia, tuve suerte que el otro día me pasara donde me pasó, porque aquí hay poquísimo tráfico. Ahí, tomando el sol. La naturaleza persiste. Espero y deseo que todo esto se regenere por sí solo. Sé que parezco un poco terrorista, pero es que hace bastante frío, así que me lo voy a dejar puesto. Después de unos cuantos días viajando en moto por Canadá, por fin cambio de estado. La Columbia Británica es enorme. Su tamaño supera en 2 veces el de España. Y ahora mismo estoy entrando al Yukon, que si lo miráis en el mapa es también gigantesco. A 5 kilómetros está la gasolinera, voy para allá y a ver cuánto avanzamos. Chacho, trata de venir en verano. Hace mucho frío, ¿eh? Mira cómo está esto, está todo nevado. Aquí si te descuidas, te aparece el Yeti. Vámonos. 200 metros para la gasolina. Mira, la gasolinera es que es para verla, ¿eh? Esa también está abandonada, ¿no? Está abandonada la gasolinera y el coche. Ah, no, aquí hay otra. Menos mal. Ya, tranquilo. Una de las muchas cosas que me ha sanado este viaje es mi relación con los perros, que de pequeño me daba mucho miedo porque una vez huyendo de uno me abrí la rodilla contra un bordillo. Y claro, pues los perros sienten cuando expresas miedo o tensión. Hello, I didn't hear you because the truck was passing by. What do you say? Oh, the pumps don't work. No. So you have to go all the way to Dawson. I mean to Watson Lake. The pumps work, but only for cash. I have some cash. Okay, if you got cash, we can activate for you. Thanks God, because I was about to run out of gas. It's okay? You want to play? Okay. Don't throw it on the road. Hostia, ahora ve que me acepten dólares americanos porque no me quedan muchos canadienses. Ven aquí. Ven aquí. A ver cuánto tengo. Uf, creo que me alcanza. Are you going down to Casio or? No, I'm going to Whitehorse. Oh, Whitehorse.
How far can you go on a tank of gas? Depending of the speed, normally 220 kilometers. That's not very far. It's not very far, no. I was about to run out of gas. Your next fuel is 250 kilometers Oh man. because there's nothing in between. All right. I mean nothing. If you run out of fuel, I'm f***ed. you're because all small businesses are closed now this time of year. Y de repente, este singular personaje me hizo una importante advertencia. There's a snowstorm coming tonight, 6 inches worth. Tonight? Yes. Oh man. You get stuck without making it to Teslin, you're going to be in a blizzard. 2 days ago was 4 inches in an hour and a half. Why do you live here? Because it's quiet. But there's a blizzard coming tonight. It's right here. That's what's coming. That's what's going to hit you tonight. Oh man. Yeah. If you don't make it to Tesla and you run out of fuel, you're going to be stuck out in the middle of nowhere, in the middle of a blizzard. Then I'm gonna put until the last drop of gasoline that you have. Okay. And that fits in my gas tank, of course. Okay, so a big storm is coming. That's what he says, yeah. Oh, yeah. I bet he knows. Oh, yeah. I bet he knows. So how far are you going? Anchorage. Oh, okay. Well, you better hurry up. Yeah. I'm late. I'm super late. Don't worry, I was not in a hurry until I met you. Now I know I have to run. Just make sure it's doing it. Pues eso que hemos visto antes allí en el sitio en el que me paré era una gran tormenta de nieve, hasta la última gota, ¿eh? Porque no hay más gasolineras abiertas hasta dentro de 255 kilómetros. Uy, me pasé. 60. There you go. Well, I wish you luck. Me too. What's your name? Dan, Dan. I'm Yeah. Augustine. how you do, Augustine? Una de las conclusiones de estos 7 años de viaje es que el carácter de la gente tiene mucho que ver con su entorno geográfico, y Dan era claro ejemplo de ello. I gotta get everything ready for winter. It's 7 months long, and the warmest it gets is minus 28. The coldest it gets is minus 62. Celsius? Yes? Oh man. And how do you make it? You don't go outside. There's no spring, there's no fall. Winter's coming. Winter's here. This morning here, it was minus 5. I saw some ice on the road, yeah. Well, if you get stuck in what's coming, that road the next morning will be solid ice. You won't make Whitehorse. And at night here, like if you run out of gas, there's no traffic. None. You don't travel on a motorcycle up here. If you get caught in that, your trip could end real quick on any corner. You see all the books on the shelf there? And all the books in the boxes? I've read them all. So basically in winter you are reading books. Yeah, I read everything. I've got 7 books on the go on the desk. Dan me estaba pareciendo cuanto menos curioso. Así que le pregunté sobre eso que siempre, de alguna u otra manera, andamos buscando los humanos. Do you find happiness in winter? I'm always happy, that's the problem. You live here alone. What is the problem of society according to you? I have no clue. I don't do society. Do you prefer to be far from society? Can we stop asking silly questions while I'm trying to get stuff done here? Algo que me he encontrado ya en varias ocasiones en esta parte del mundo es que la gente que pasa el invierno sola se le aflojan un poco los tornillos. No están locos del todo, pero se nota que ese tipo de soledad tan prolongada en inviernos tan duros les pasa factura. Vámonos antes de que la tormenta me la pase a mí. Have a good winter, my friend. Too late. Chao. La próxima gasolinera está en Teslin, a 241 kilómetros. ¡No hay tiempo que perder! De verdad que no lo hay, ¿eh? No sé si lo podéis apreciar ahí. Hay una tormenta formándose de verdad. Me lleva persiguiendo todo el día, lo cual me recuerda que hoy no es el día para que Supernova me deje tirado.
Por favor, hoy no. No el día de la tormenta de nieve, por favor. Todo lo que voy dejando atrás es gris y avanzo hacia el azul, que es muy posible que mañana no se pueda transitar por esta carretera porque se llena de nieve y se vuelve intransitable. Todo el bosque está nevado y es que aunque se pudiera transitar sería súper peligroso porque la probabilidad de que haya placas de hielo pues serían muy altas. Es lo que mi padre me advirtió. ¡Qué miedo me da que vayas a Alaska en esta época del año! Que seguro que hay hielo en la carretera. Yo creo que la logro, pero mira que por ahí también se está engriseciendo. Emoción hasta el último segundo, ¿eh? He divisado algo por aquí. Me parece que es un oso, tío. No, creo que es un caribú. Se lo están comiendo los buitres. Sí, es un caribú. Ni un oso muerto. Logro ver, tío. Ese es otro riesgo de esta carretera. En Canadá y Alaska son los accidentes con los animales. Yo creo que aquí los logras ver y frenar, pero cuando el bosque está justo a ras de la carretera, y santíguate. Ya que estoy, me voy a santiguar. Necesitamos que los ángeles nos acompañen. Aquí podría haber hielo en cualquier sitio. Mira cómo está esto, muchachos. Está empezando a llover, ¿eh? Veremos a ver. A ver si la tormenta me ha rodeado y me ha hecho así. La envolvente. A 3 grados estamos, ¿eh? 3 graditos de temperatura, sensación térmica -2. Pues va a ser que sí, ¿eh? Que la tormenta me ha hecho la envolvente. Muchísimo viento. Mira la soga. Mamá, ¿no será que el tipo se ha confundido de dirección y la tormenta venía por aquí en vez de por allá abajo? ¿Sabes lo que puedo hacer? Ir delante de ese camión que va allí y tener la garantía de que si me pasa algo viene un camión detrás, porque creo que el camino se está poniendo peligrosón. El Yukon está peligrosón. Si me acerco y no me paro para que no me adelante, tengo un seguro móvil, que tío, ha cambiado bastante la película aquí. A ver, ¿cabría aquí mi moto? Yo creo que sí, pero me parece que todo eso va lleno. Ahora, lo peligrosón no le quita lo bellísimo. Como en una de estas curvas haya un poquito de hielo, antes de que me dé cuenta estoy en el suelo. Hay aquí algo abierto. Ojalá tengan chocolate caliente porque es que tengo mucho frío. Race Trace Gas. Oh, esto tiene pinta de que no. Mira cómo tengo los dedos, ¿eh? Y eso que tengo puesto el puño calefactable y con esto gordo, pero bueno. ¿There is gas? Yeah. Ah, right. Pues mira, no contaba con esta gasolinera y tienen gasolina. Madre mía, el tanque es para verlo, ¿eh? Menos mal que estamos en uno de los países más desarrollados del mundo. It's one of the most beautiful pumps I saw in my life. It's authentic, it's genuine. It has its personality. Pictures have been taken with this tank. And I'm going to be one of them. Oh, thank you. Oh, thank you. It's actually very cold. Está limpio el guante. It's 87 or 87? It's done. La buena noticia no solo es que tienen gasolina, sino que también chocolate caliente. Oh. How is life here? Oh, it's awesome. I can't complain at all. Like, some people don't like the remoteness, but I do. Sometimes cities are too busy and noisy, no? Oh, yeah. Like, I'm not one for noise, and I'm not one for, like, a lot of people. Like, if I want to see somebody, I'll go see them, right? I used to like it when people used to write letters. Yeah. I was a great letter writer. Yeah, I also feel sometimes nostalgic for the time in which we used to send letters. Yeah. And now everything is a quick WhatsApp, and that's it. And you had to think about what you were going to say, not just, hey man, what's up, you want to go to the bar? If you want to talk to me, you better know where I live. Now I know where you live. You know, if I want to send you a letter, I think about you. I think about how our relationship is. And we care. The letter Whatever. filtered.
Yeah. people Yeah. and also feelings. If you are going to send a letter, it's because it's important Yeah. and because you want to express that feeling. And just waiting for that response, like Christmas. And people, Yeah. they just want it right now. Like, if I can't get a hold of you, well, I'm not telling. And it's like, how'd you know? What they want right now is a hot chocolate. Yeah. Here it is. Beautiful day. Beautiful day and cold a little bit in the motorbike. Yeah. You want some sugar? Yes, please. That's a nice helmet. Thank you. It's a beautiful day on planet Earth. Okay. On a remote part of planet Earth, I must say. So where'd you come from today? This lake. East Lake. Yeah. And I'm going to Whitehorse. I'm not sure if I'm gonna make it because it's a bit late, but that's the intention. And otherwise, I will sleep in Teslin. Have you seen like animals? I'm not being very lucky with the animals. I think they are afraid of the sound of the motorbike. Oh, maybe. Because no mouse, no bears, no caribou. Oh, really? Well, I saw a dead caribou 1 hour ago on the road, being eaten by the vultures. Oh, really? It was a bit creepy, but it's nature, ¿no? Esto es un producto que haces así y tiene dentro, no sé bien qué tiene, que produce una reacción química y se calienta. Entonces esto lo metes dentro del guante o en las botas con los pies y dura, creo que son 8 o 10 horas, vale $1.50. Así que lo voy a probar. En la mano izquierda, que es la que más se me enfría. Voy a hacer así. Mira. Así. Me lo meto y me va a dar calorcito. Puede que la ruta sea muy fría, pero cuando sístoles y diástoles laten con buen propósito, nuestro cuerpo de mamíferos se calienta, a veces más de la cuenta. Me voy a tener que parar porque me estoy quemando la mano con la cosa esa que me he metido. Me la he puesto por debajo en la palma y me estaba quemando. Hostia, es que quema esto, ¿eh? Ok. Entonces ahora lo vamos a hacer así. ¡Joder! ¡No, no! ¿Por qué? Joder, tío. Dicen que un rey, en medio del apuro y de la guerra, susurró con calma lo que pocos en la tierra logran comprender cuando el tiempo los quema. Vístanme despacio, que tengo mucha prisa. Y no era capricho ni frase sin causa. Voy a tener que quitar todo. Era sabiduría vestida de pausa, porque el que corre sin verse los pies se tropieza con sombras que no ve después. Ay, supernova. Una vez más, la moto en el piso, por no escuchar el aviso del juicio. Ay, Agustín. Que cuando no es una cosa es otra. Los apuros cuestan más que un camino largo. No por lo que tardo, más por lo que aprendo. Ahora el del camión se va a parar. Como en la ruta, donde siempre hay quien se queda, quien frena su marcha y quien pregunta de forma sincera. Se ha parado. Viene para acá el del camión, claro. Ya ha levantado la moto. Ahí entendí, entre pavimento y tropiezo. Hello. Vístame despacio, que el alma no corre con peso. How you doing? Yeah. I just stopped by to pick something from the ground and I fell. It was not an accident or anything.